¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Qué bueno que te conectas para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Como bien sabes, estamos estudiando el libro de los Salmos y continuamos viendo el Salmo número 89. El título que lleva este mensaje es El más grande de los hijos de David. Hoy vamos a estudiar del versículo 19 al 29. Hoy vamos a ver cuán bendecido somos también nosotros, cuán bendecido fue David al disfrutar de la protección, de la unción, de la exaltación, del cuidado, de la vindicación, de todo lo que Dios hizo en él y a través de él. Obviamente, en este salmo, ahora nosotros, los que estamos de este lado, después de Jesucristo, podemos darnos cuenta que todas estas promesas fueron plenamente cumplidas a su perfección en nuestro Señor Jesucristo. Y por ende nosotros también disfrutamos de esa misericordia, de ese favor, de esa protección, de esa unción, disfrutamos de esa exaltación, disfrutamos de poder estar en presencia o en la presencia de nuestro Padre eterno. Gracias a la obra, gracias al reino, gracias al gobierno eterno de este gran hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a orar, familia, antes de continuar. Hermoso Padre, gracias por tu palabra, gracias por las promesas que hiciste a tu siervo David. Gracias, Señor, por cumplirlas completamente en tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque nos haces partícipes y nos permites disfrutar de esas bendiciones también a nosotros, tus hijos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así, familia, vamos a comenzar. Vamos a empezar leyendo los versículos del 19 al 24. Repito, del Salmo número 89. La palabra de Dios dice así: Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Estas es muchas de las bendiciones que pudo contemplar, vivir David por parte de Dios. Ya que, como hemos aprendido, familia, las semanas pasadas, nosotros tenemos un Dios que es fiel. Es un Dios que su palabra es verdad. Es un Dios que si hace un pacto, hace una promesa, Él la cumple. Es un Dios sumamente poderoso que no solamente Él ejerce dominio en base a su poder, sino que aún su dominio y su soberanía también está regida en base a su misericordia y en base a su verdad. Es un Dios justo, es un Dios poderoso. Por ende, cada una de las promesas que Dios le ha hecho a David o le hizo a David, las cumplió. Así que nosotros también podemos descansar en las promesas que nuestro Dios ha hecho y nos hace, porque debemos tener esa completa seguridad de que Dios las va a cumplir. Porque hemos experimentado el cumplimiento de muchas promesas que Dios hizo en el pasado. Y aún en nuestro presente, al venir a Jesucristo, hemos vivido esa confirmación de las promesas en nuestras propias vidas. Así que, familia, nosotros debemos agradecer y alabar a Dios porque Él es fiel. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios
habla en visión a David. ¿A través de quién? Del profeta Natán. Cuando Dios pone en el corazón de David crear una casa para Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que yo, siendo un siervo, un humano, disfruto de tantas bendiciones, a tal grado que ahora vivo en un palacio decorada con tantos lujos, con buenas maderas, y simplemente sigo siendo un mortal? Estoy parafraseando, obviamente, familia. Pero Dios, que es el Todopoderoso, que es el que es digno de todo honor, toda alabanza, de todo, familia, de todas las riquezas, de toda la gloria, de toda nuestra vida. Su arca está allá, entre los campamentos. La arca del pacto está allí, en una tienda de campaña. Voy a construirle casa. Y lo que hace Dios es decir, hey, no, el que te va a construir casa a ti soy yo. Y lo voy a hacer porque yo hablo verdad y te lo prometo porque yo no miento. No porque tú seas aquí el super picudo, la última Coca-Cola en el desierto. Debemos de reconocer que realmente sí, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tenía una actitud y una reverencia tal que a Dios le agradaba. Por eso es que obviamente David agrada a Dios, es agradable a los ojos de Dios. No tampoco quiero minimizar la actitud ni el amor de David, que tenía David hacia Dios. Pero obviamente, aunque nosotros hagamos muchas obras favorables, familia, tengamos una actitud apropiada, seguimos siendo imperfectos. Realmente todo lo que poseemos y todo lo que Dios hace por nosotros no es porque lo merezcamos. Porque en sí, familia, nosotros no nos merecemos nada. Cuando nosotros estamos conscientes de esa realidad y nosotros recibimos tantos favores de Dios, podemos mantener un corazón agradecido, podemos mantener un corazón humilde, porque sabemos de quién proceden todas las bendiciones y todos los favores, porque estamos conscientes que no merecemos nada. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos bendice y nos da y nos hace regalos. Entonces nuestro corazón se desborda ante Dios y es como nosotros le amamos, porque reconocemos que Él es muy bueno. Pero cuando nosotros mantenemos una actitud de soberbia y de que nosotros nos merecemos el mundo entero, entonces cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos o queremos, nos desilusionamos, creemos que Dios nos ha fallado, creemos que Dios no es bueno, porque sentimos que Dios está en deuda con nosotros porque nosotros somos demasiados buenos o demasiados santos, que nos merecemos todo, pero sin embargo Dios no nos da nada. Entonces eso es un error que podemos también muchas veces tener en nuestra mente, y con eso vamos creciendo, aún como cristianos. Y Dios aquí, a través de su palabra, nos enseña, nos instruye y nos ubica para que podamos apreciar el amor de Dios, que es lo más importante, porque el que aquí debe de brillar siempre es Dios. Entonces Dios le dice a David a través del profeta Natán: hey David, no, el Señor dice que tú no le vas a construir casa, Él te va a construir casa. Él, a través de tu descendencia, va a establecer su reino. Él, a través de tu descendencia, a través de tu casa, va a venir, a través de tu linaje, vienen reyes, y uno de ellos va a establecer su trono por la eternidad. Así que Dios empieza a bendecirlo. Y como dice aquí, hallé a David mi siervo. En el versículo 20, lo ungí con mi santa unción. Dios lo aparta, Dios determina cuál va a ser su oficio. Y Dios dice: tú vas a ser mi siervo.
al levantarlo como rey, él sigue siendo su siervo, porque a fin de cuentas quien lo está levantando, quien lo está exaltando, quien le está dando esa autoridad es Dios. Así que todas las autoridades, como dicen Romanos, son puestas por Dios. Y esas autoridades, aunque son puestas por Dios, a su vez, delante de Dios, ellos son sus siervos. Así que cada uno de nosotros, sea el puesto, sea la labor que desempeñemos cualquiera, nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en donde tú te desenvuelvas. Y principalmente aprovecho para aplicar esto a nosotros como padres. Nosotros a veces sentimos que podemos hacer y educar a nuestros hijos como nosotros creemos, como nosotros consideramos que conviene más. Nosotros estamos puestos como autoridad en el hogar para representar a Dios en la casa, para que la casa, los hijos, la esposa, las actividades que competen dentro de este núcleo se lleven a cabo conforme a los propósitos de Dios, no a los nuestros, porque entonces vamos a errar y vamos a chafiar. Seguimos siendo siervos, siempre vamos a ser sus siervos de Dios. Aquí lo maravilloso es que somos tomados por Dios para servirle a Él, al Rey de Reyes. Ya no para servirnos a nosotros, ya no para servir a Satanás, ya no para servir al pecado. Ahora somos tomados para servirle a Dios. Esto sucede con David y vemos que le empieza a bendecir. Dice, he puesto el socorro sobre uno. Y esto habla de la bendición de ayuda. También habla te he exaltado. O sea que Dios ha tomado a uno que lo ha exaltado. Y obviamente en este caso está hablando específicamente de David. Lo ha exaltado. ¿Por qué? Porque no era alguien que figuraba, ni que brillaba, ni llamaba la atención. Sin embargo, Dios lo toma y lo exalta. ¿Por qué? Porque en lo oculto David, en lo secreto, ahí en los corrales, en la majada de los borregos, en donde estaban las ovejitas dando a luz, ahí David estaba derramando su corazón a Dios a través de una buena actitud, escribiendo salmos y siempre teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios lo exalta porque David siempre buscó la exaltación de Dios. Entonces, Dios es el que exalta. Y cuando Dios es el que exalta, es porque Dios está ocupando a esta persona, no para que en sí brille la persona, sino para que Dios brille a través de esta persona que Dios está exaltando. Es como nosotros ahora, en Jesucristo, somos la luz del mundo. No que nosotros brillemos con nuestra luz propia, no, nosotros brillamos gracias a la luz de Jesucristo, que Él ha resplandecido en nosotros y ahora nosotros la proyectamos. Y de eso se trata. Si nosotros somos levantados en alto, por eso también la palabra de Dios, usando esta misma analogía de cómo una luz no puede estar debajo, ¿verdad? O tapada con un cajón o un almud, sino se pone en alto para alumbrar. Así Dios quiere que nosotros alumbremos. Y Dios toma a David no para que David brille, sino para que en David brille Dios y para que en David se muestre un tipo de lo que Dios iba a hacer para la humanidad en nuestro Señor Jesucristo. A través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios lo exalta, dice, a un escogido de mi pueblo. Esto habla de que Dios es quien lo elige, y aquí podemos ver la soberanía de Dios. También vuelve a decir, lo ungí. Habla de la bendición de la unción. Dios, a través del profeta Samuel, va y derrama aceite sobre David, y con esto está dando a entender que lo ha apartado para un propósito específico. Así como Dios a nosotros nos ha tomado, nos ha apartado a través de su precioso Espíritu Santo. Cuando Él venga, nosotros vamos a ser tomados. ¿Por qué? Porque vamos a estar marcados, vamos a tener esa marca del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Tanto que por eso nosotros ahora somos inmensamente privilegiados, familia, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos casa, somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esto debería de hacer que nosotros meditáramos, actuáramos de una manera distinta y nos comportáramos conforme a lo que somos, hijos de Dios. Somos ungidos. En el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos la unción, recibimos la llenura de nuestro Dios, el Espíritu Santo. También aquí David, o Dios más bien, en David dice, mi mano estará siempre con él, y esto habla de la bendición, de la seguridad. Y no es maravilloso, familia, que no solamente, antes era obviamente algo particular, algo en unos cuantos en el Antiguo Testamento. Ahora en todos los que creemos en Jesucristo podemos experimentar todas estas bendiciones. Podemos experimentar esto de que también somos bendecidos porque Dios es quien nos protege, Dios es quien nos da esa seguridad. En Dios nosotros debemos sentirnos seguros porque en Él estamos seguros. No solamente basta con saberlo, sino tenemos que vivirlo, creerlo. No importa que veamos situaciones complicadas a nuestro alrededor, nosotros debemos confiar en lo que está escrito. Y si Dios ha dicho que Él es nuestra seguridad, así es. Aunque tú digas, pero ¿por qué me asaltaron? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se metieron a mi casa? Él es nuestra seguridad, familia. En Él estamos seguros. Él es el que nos cuida. También dice, mi brazo también lo fortalecerá. Esto viene en el versículo 21, parte B. Mi brazo también lo fortalecerá. Y esto habla de la bendición de que si nosotros continuamos y si nosotros perseveramos en esta carrera, familia, no es porque eres muy bueno, porque eres muy santo. O sea, somos santos, obviamente, porque somos apartados, pero a lo que voy, familia, nosotros no continuamos avanzando hacia la meta que Dios nos ha planteado, porque nosotros estemos apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Él es nuestra fuerza, de Él provienen esas fuerzas, familia. Y una vez más repito, y esas fuerzas nos las da el Espíritu Santo. También no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará, en el versículo 22. Y esto habla de la bendición, de la protección. Dios es quien nos protege, familia. No solamente Dios nos da seguridad, sino Dios es quien nos protege y lo hemos mencionado muchas veces al estar estudiando el libro de los Salmos. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Para un soldado era vital. Un escudo representaba esa gran protección, esa seguridad, porque lo libraba del enemigo, de los dardos, de las flechas, de las saetas, de las lanzas. Lo protegía. Dios es quien nos protege. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros, familia. Aparentemente tú vas peleando solo, aparentemente tú vas solo, aparentemente. Porque a veces eso nos hacen creer nuestros ojos naturales, pero no, familia. Dios es quien va delante de nosotros, Él quien nos protege. También Dios promete la bendición a David cuando le dice, sino que quebrantaré de delante de ti a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Y esto habla de la salvación que Dios va a dar. Esto habla una vez más de la protección, de la defensa que Dios va a hacer. De aquello que sea injusto, de aquello que sea vergonzoso, de aquello que humilla a los escogidos de Dios, a su pueblo, a su iglesia. Es Dios, familia. No creas que Dios está de brazos cruzados. Llegará un tiempo. Nosotros solamente tenemos que obedecer a Dios
y orar por los que nos ultrajan, bendecir a los que nos maldicen. A Dios le corresponde la venganza, como también lo menciona en su palabra. Nosotros tenemos que mostrar el amor, porque también Dios está mostrando el amor al tener paciencia, misericordia de esas personas que causan mal. Y Dios es el que sabe cómo actuar con estas personas. El caso es que todas estas bendiciones Dios las llevó a cabo, las cumplió y las observó David. También vemos que habla de la bendición, dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¡Wow, familia! Nosotros experimentamos la misericordia y ¿a poco David no? O sea, David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque fue un hombre que generalmente buscó a Dios siempre agradarle, también tuvo un momento de debilidad, o tuvo momentos de debilidad, también tuvo errores. ¿Y sabes qué es lo que hizo que él figurara todavía como ese hombre conforme al corazón de Dios? La misericordia que Dios tiene hacia él. Y el hecho de que la verdad de Dios sigue vigente. Eso no cambió. Dios dijo, voy a hacer esto contigo, y lo cumplió. Y también a través de que Dios se mantiene en su verdad, es también una muestra enorme de la gran misericordia de Dios. Y lo mismo nosotros, familia. Esto es increíble cómo Dios muestra estos retratos de personas imperfectas que Dios toma y las exalta y las muestra. Y podemos ver detrás de cámaras cómo Dios no oculta nada, cómo en la Biblia no oculta y solamente muestra las cosas favorables de los siervos de Dios, sino también las debilidades. ¿Y sabes con qué propósito? Para que Dios sea exaltado al mostrar su verdad y su misericordia. Cuando nosotros damos testimonio de cómo éramos y que por la misericordia de Dios nosotros estamos experimentando una vida transformada, el que recibe la gloria es Dios. Porque la gente se sorprende y dicen, wow, sí, yo te conocí. Y la verdad, ahora te veo, hasta tu semblante es otro. Te veo diferente aún en tu persona, en tu presencia. Veo que has cambiado mucho. He escuchado buenas cosas de ti. Eso glorifica a Dios, familia. Dios es fiel. Y esta es una gran bendición que nosotros también experimentamos, familia. Su misericordia y su verdad. La bendición de un poder exaltado es otra bendición cuando el Señor habla a David y dice, en mi nombre será exaltado su poder. En mi nombre. Recuerda, familia, es en el nombre de Dios. Y una vez más, la palabra de Dios nos recuerda que todo lo que nosotros podamos lograr, todo lo que nosotros podamos hacer, llevar a cabo, es en su poder. No en el nuestro, familia. Nosotros debemos de atribuir y de arrojar todas las coronas a Dios. Sea que tengas un negocio pequeño, sea que tengas una gran empresa, sea que tengas un departamento que estés rentando, o sea que estés comprando la 10ª casa. Sea que solamente andes en tus 2 piecitos, o sea que tengas 3 carros en tu cochera. Todo le pertenece a Dios y es en el poder de su fuerza que nosotros logramos todo, familia. Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Continuemos estudiando la palabra de Dios, familia. Vamos a leer el versículo 25 al 29. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, y para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Aquí está clarísimo, familia. Aunque esta promesa está siendo dada de manera directa a David, para que a través del linaje de David, Dios mantenga en el trono a sus descendientes. Aquí está muy obvio que a quien se refiere es a Jesucristo.
aunque Dios cumplió cada una de estas promesas que ya hemos mencionado en David, cada una de las bendiciones de protección, de seguridad, de unción, de exaltación, de hacerle justicia, cada una de estas familias Dios lo cumplió, los preservó, porque debemos recordar que David fue perseguido con la intención de recibir muerte por manos de Saúl. David experimentó una guerra civil o un golpe de estado por parte de su hijo Absalón. Él enfrentó un montón de revueltas y aparte Dios lo preservó, y no solo eso, sino que amplió su reino. Entonces vemos que Dios realmente lo sostuvo, lo protegió, lo exaltó, tanto que hoy seguimos hablando del rey David. Tanto que hasta las mañanitas llevan el nombre del rey David, familia. Es coto. Pero seguimos hablando del rey David, familia. Entonces dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. Aunque Dios, por manos de David, extendió su reino, pero no conquistó todas las naciones. ¿Quién es el único que está conquistando y ha conquistado todas las naciones, familia? A través del Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo, a través de la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo, porque quiere que todas las naciones se salven y quieren que todas las naciones vengan y disfruten de su gobierno, que vengan y se acerquen ante su trono, al trono de la gracia, y que puedan encontrar esa ayuda, ese socorro oportuno. Solamente nuestro Señor Jesucristo es aquel que puede y que ha logrado esto, el único más grande hijo o descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo, porque más representa multitudes, representa naciones. Y sobre los ríos de su diestra, y él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Aunque también para David Dios representó a su Padre, pero el único que lo confesó y todo el tiempo se refirió a Dios como el Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Tanto que él enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que cuando oremos nos debemos acercar así, orando, Padre nuestro. Dios, nuestro Señor Jesucristo, clama, mi Padre eres tú. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y esto lo vemos que le sucedió a David, o sucedió en David, porque aunque él era el menor de todos sus hermanos, a pesar de ello, Dios le dio ese título, el primogénito. Y primogénito aquí no aplica literalmente, porque sabemos que primogénito es el primero en su género. Pero también primogénito en este sentido habla de aquel que es el más amado, aquel que es el que es preferido o el más preferido. ¿Y quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Él es quien realmente vive, cumple esta profecía, aunque, repito, en parte lo vivió y lo cumplió, o la cumplió esa promesa a Dios en David. Pero realmente esto se extendía para la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es el más excelso? ¿Quién es el más perfecto, el más grande, el más santo? Una vez más, Jesucristo. Para siempre le preservaré, mi misericordia y mi pacto será firme en él. En Jesucristo es que su pacto se mantiene, y ahora por sangre, familia, a través de su sacrificio. Y si Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre derramada, se estableció un nuevo pacto, ese pacto permanece, porque Dios es fiel a su palabra, porque debemos recordar que Dios es verdad. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, o sea, por siempre permanecerá. Si dejaren sus
hasta el 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Solamente esto sucede en nuestro Señor Jesucristo, familia. Solamente en Él. Así que qué maravilloso poder estudiar estos pasajes y darnos cuenta que cómo nuestro Dios realmente tenía preparado algo mejor para nosotros hoy en día. Amén. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu hermosa palabra y gracias por mostrarnos que en Jesucristo nosotros experimentamos cada una de estas bendiciones, Señor, que tú le diste a tu siervo David, y que Jesucristo es el único Rey más excelso, Señor, el más grande, el más perfecto, el más bueno, el más justo, el más santo. Jesucristo es el único que ha gobernado y gobernará por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros ahora formamos parte de ese gran reino de amor y verdad. En el nombre de Jesús te oramos, Padre hermoso. Amén. Que Dios te bendiga, familia.